Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, les ofrecemos la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta sesión se transmite a miles de centros de reuniones de todo el mundo. La música de esta sesión será ofrecida por un coro combinado de varones de la Universidad Brigham Young. Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, será quien dirigirá esta sesión del sacerdocio. Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferencia, me ha pedido a mí, el hermano Monson, que dirija esta sesión. Estos servicios se transmiten vía satélite a los poseedores del sacerdocio congregados en el tabernáculo, el salón de asambleas, el centro Marriott de BYU, el centro de capacitación misional de Provo y en muchas otras ubicaciones de diversos países del mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de poseedores del sacerdocio de la Universidad Brigham Young, bajo la dirección de Ronald Staley, con John Longhurst al órgano. El coro dará inicio a esta sesión cantando "Levantaos, hombres de Dios". El elder Wayne S. Peterson de los 70 ofrecerá la primera oración. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por estar aquí reunidos esta tarde como poseedores del Santo Sacerdocio en este magnífico centro de conferencias y también alrededor del mundo. Estamos agradecidos por la restauración del Evangelio en estos los últimos días. Estamos agradecidos por el don tu Hijo, amado Jesucristo, por su vida, por sus enseñanzas y también por su ejemplo perfecto, por la expiación infinita y también por la resurrección gloriosa. Estamos agradecidos por los profetas y apóstoles que nos guían hoy en día
también por la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Rogamos que por favor les bendigas y también que bendigas a nuestro amado profeta, Gordon B. Hinckley. Por favor, continúale bendiciéndole y fortaleciéndole para que él pueda también darnos la inspiración a nosotros. Te agradecemos la oportunidad que tenemos para poder recibir instrucción y pedimos tus bendiciones y también a aquellos que van a participar y los oradores de hoy. También, Padre Celestial, bendice a los misioneros a través del mundo y también a los presidentes de misión. Protégelos, bendícelos en el trabajo y la obra que ellos hacen. A estos hombres jóvenes magníficos y por favor, protégeles y también a aquellos en los servicios militares, bendícelos y ayúdalos y protégelos, Padre. Ahora, en este día de rededicación, del cual hemos sido partícipes, pedimos que tu Espíritu nos acompañe para que podamos dedicarnos a nosotros mismos en nuestras responsabilidades como poseedores del sacerdocio, para que podamos magnificar nuestro llamamiento y traer almas a ti, y así proveer los convenios y las ordenanzas para así regresar contigo una vez a tu presencia. Padre, pedimos que tu Espíritu esté con nosotros al estar aquí reunidos, y esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Peterson. El coro ahora interpretará Brillan rayos de clemencia. Después del himno, los élderes Joseph B. Worthland y Robert D. Hales del quórum de los 12 apóstoles nos dirigirán la palabra. Después de lo cual, escucharemos al obispo Keith B. McMullen, del obispado presidente. El coro cantará.
Últimamente he reflexionado en muchas de las maravillosas experiencias que he tenido en mi vida. Al expresar mi gratitud a mi Padre Celestial por estas magníficas bendiciones y oportunidades, me he dado cuenta, tal vez más que nunca, de lo críticos que fueron para mi vida los años en los que me desarrollaba y maduraba. Muchos de los momentos más importantes y vitales de mi existencia tuvieron lugar cuando siendo joven. Las lecciones que aprendí entonces formaron mi carácter y moldearon mi destino. Sin ellas sería un hombre muy diferente y hoy me hallaría en un lugar bien diferente. Esta tarde deseo dedicar unos minutos a compartir algunas de esas experiencias y lo que he aprendido de ellas. Jamás olvidaré un partido de fútbol americano contra una escuela secundaria rival. Yo jugaba de alero con la asignación de bloquear al defensa o desmarcarme para que mis compañeros me tiraran la pelota. El motivo por el que recuerdo también aquel partido es que el jugador del equipo contrario, al que suponía que yo debía bloquear, era un gigante. Yo no era el deportista más alto del mundo, pero creo que aquel tipo sí lo era. Recuerdo haber mirado hacia arriba pensando que probablemente él pesaba el doble que yo. Recuerden que por aquel entonces los jugadores no utilizábamos las protecciones que se emplean en la actualidad. Mi casco era de cuero y carecía de la protección frontal. Cuanto más pensaba al respecto, más me consternaba. Si dejaba que aquel jugador me atrapara, podría pasarme el resto de la temporada animando a mi equipo desde la cama de un hospital. Por suerte para mí, yo era rápido y durante gran parte del primer tiempo logré esquivarlo, excepto por una jugada. Nuestro lanzador se retrasó para hacer un pase. Yo estaba desmarcado, así que lanzó la pelota, la que se dirigió volando hacia mí. El único problema era que podía oír la estampida que había a mis espaldas. En un momento de claridad, me di cuenta de que si atrapaba la pelota, cabía la posibilidad de que a partir de entonces tuviera que comer a través de una sonda. Pero la pelota venía hacia mí y el equipo estaba ahora en mis manos. Así que extendí los brazos y en el último instante levanté la vista y allí estaba él. Recuerdo que la pelota me cayó en las manos, recuerdo las dificultades que tuve para atraparla y también recuerdo el sonido que produjo al caer al campo de juego. A partir de ahí ya no recuerdo, ya no estoy seguro de lo que pasó porque aquel gigante me golpeó con tal fuerza que no sabía en qué planeta me hallaba. Algo que sí recuerdo era una voz profunda que procedía de una oscura neblina diciéndome, «Te lo mereces por jugar en el equipo equivocado». William McKinley Oswald era mi entrenador de fútbol americano en la escuela secundaria. Era un gran entrenador y ejerció una gran influencia en mi vida, aunque tengo la impresión de que sus métodos para animar a los jugadores los había aprendido de un sargento de instrucción de reclutas. Aquel día, durante el discurso del medio tiempo, el entrenador Oswald recordó a todo el equipo el pase que yo había dejado caer. Y entonces me dijo, señalándome con el dedo, «¿Cómo pudiste hacer algo así?» Su voz no era en absoluto delicada. Quiero saber qué te hizo perder ese pase. Tartamudeé por un instante y entonces opté por decir la verdad. Dejé de mirar la pelota, dije. El entrenador me miró y agregó, «Cierto, dejaste de mirar la pelota. Nunca más vuelvas a hacerlo. Porque ese tipo de errores se pierden los partidos». Yo respetaba al entrenador Oswald y a pesar de lo mal que me sentía, tomé la determinación de obedecerle. Me comprometí a nunca más apartar la vista de la pelota, aunque ello significara que el gigante del equipo contrario me enviara hasta Mongolia de un solo golpe. Nos dirigimos al terreno de juego y dio comienzo el segundo tiempo. El partido estaba muy parejo y aunque habíamos jugado bien, íbamos 4 puntos más abajo en el último cuarto. Nuestro lanzador anunció mi número para la siguiente jugada y yo volví a correr. De nuevo estaba desmarcado. La pelota se dirigía hacia mí, pero en esta ocasión el gigante estaba enfrente de mí en una posición perfecta para interceptar el pase. Dio una estirada, pero la pelota le pasó por entre las manos. Yo salté, sin dejar de mirar la pelota. La agarré y marqué el tanto que nos dio la victoria. Apenas recuerdo la celebración posterior, pero sí me acuerdo del rostro del entrenador Oswald. «Así se mira una pelota», dijo. Creo que sonreí por una semana completa.
He conocido a grandes hombres y mujeres que, si bien tienen orígenes, talentos y perspectivas diferentes, comparten algo en común. Son diligentes y persistentes en la consecución de sus metas. Es fácil distraerse y perder el enfoque de las cosas importantes en la vida. Yo he tratado de recordar la lección que me enseñó el entrenador Oswald y de priorizar los valores que son importantes para mí a fin de seguir enfocado en lo que realmente importa. Les insto a que examinen sus vidas, averigüen dónde se hallan y qué precisan para ser el tipo de persona que quieren. Desarrollen metas inspiradoras, nobles y rectas que estimulen su imaginación y prendan la llama de sus corazones. Luego, no aparten la vista de ellas. Trabajen constantemente hasta conseguirlas. Si una persona avanza confiada en la dirección de sus sueños, escribió Henry David Thoreau, e intenta por todos los medios llevar la vida que ha imaginado, alcanzará un éxito extraordinario en su vida. En otras palabras, nunca aparten la vista de la pelota. Aprendí otra lección en el campo de juego, pero esta vez bajo una montaña de 11 jugadores. Era la final del campeonato de las montañas rocosas y en aquella jugada yo tenía que correr con la pelota por el medio del campo y conseguir el tanto que nos diera la ventaja. Agarré la pelota y corrí hasta que los jugadores contrarios me cayeron encima, cerca de la línea del gol. Sabía que estaba cerca de la línea de anotación, pero no sabía qué tan cerca. Aunque estaba bajo toda aquella marabunta de jugadores, logré sacar los dedos unos cuantos centímetros y la pude palpar. La línea apenas hallaba 5 centímetros de distancia. En ese instante tuve la tentación de empujar la pelota hacia adelante. Podría haberlo hecho, y para cuando los árbitros sacaran a todos los jugadores de encima de mí, yo sería un héroe. Nadie se daría cuenta. Había soñado con ese momento desde que era un niño, y allí estaba mi oportunidad. Pero entonces recordé las palabras de mi madre. Joseph, solía decirme, haz tú lo justo, sin importar las consecuencias. Haz tú lo justo, y todo saldrá bien. Deseaba desesperadamente anotar aquel tanto, pero más que ser un héroe para mis amigos, quería ser un héroe para mi madre. Así que dejé la pelota donde estaba, a 5 centímetros de la línea de gol. Por aquel entonces no lo sabía, pero aquella fue una experiencia definitoria en mi vida. Si hubiera movido la pelota, habría sido el campeón por un instante, pero la recompensa de una gloria temporal conllevaría un precio demasiado elevado. Habría dejado en mí conciencia una cicatriz que me acompañaría por el resto de mis días. Sabía que tenía que hacer lo correcto. La luz de Cristo nos ayuda a discernir el bien del mal. Cuando permitimos que la tentación ahogue la voz apacible de nuestra conciencia, entonces las decisiones se vuelven más difíciles. Mis padres me enseñaron a reaccionar con rapidez ante la tentación y a decir no, instantánea y enfáticamente. Eso mismo les recomiendo a ustedes. Eviten las tentaciones. Otra lección que aprendí fue el gozo de servir al prójimo. En otras ocasiones he hablado de cómo mi padre, quien era el obispo de nuestro barrio, me hacía cargar el carrito para repartir alimentos y provisiones entre las familias necesitadas. Él no era el único que deseaba tender una mano al desconsolado. Hace 75 años, el obispo William F. Pershon presidía el barrio 4 de la estaca Pioneer en Salt Lake City. Era un emigrante alemán, un converso, y hablaba con un fuerte acento. Era un gran hombre de negocios, pero lo que más le distinguía era la caridad que tenía por su prójimo. Cada semana, durante la reunión del sacerdocio, el obispo Pershon pedía a los poseedores del sacerdocio arónico que recitaran la siguiente frase: el sacerdocio es servicio. Como su poseedor, brindaré servicio. Aquello era más que un eslogan. Cuando las viudas necesitaban ayuda, el obispo Pershon y el sacerdocio arónico estaban allí para ayudar. Si se construía un nuevo centro de reuniones, allí estaba el obispo Pershon con el sacerdocio arónico. Cuando había que quitar las malas hierbas o recoger las cosechas de remolacha y de patata de la granja de bienestar, allí estaba el obispo Pershon con el sacerdocio arónico. Posteriormente, William Pershon sirvió en la presidencia de la estaca, donde influyó a un joven obispo de nombre Thomas S. Monson.
En la década de los 50 se llamó al obispo Perchon a presidir la misión suizo-austríaca, donde ejerció una función sumamente importante en la edificación del primer templo construido fuera de los Estados Unidos, concretamente en Berna, Suiza. Además, se podía pensar en el obispo Perchon sin pensar también en la preocupación y la caridad que sentía por su prójimo, así como en su incansable compromiso de enseñar esas mismas cualidades a los demás. De los jovencitos del sacerdocio arónico sobre los que presidió siendo obispo, 29 llegaron a ser obispos, 10 sirvieron en presidencias de estaca, 5 fueron presidentes de misión, 3 aceptaron servir como presidentes de templo y 2 sirvieron como autoridades generales. Ese es el poder de un gran líder. Hermanos, ese es el poder del servicio. Aunque no lo entendía del todo por aquel entonces, ahora se me hace patente que estas lecciones y muchas otras aprendidas en mi juventud constituyeron el cimiento sobre el que levanté el resto de mi vida. Todos poseemos dones espirituales. Unos son bendecidos con el don de la fe, otros con el de la sanidad. El cuerpo de la Iglesia cuenta con todos los dones espirituales. En mi caso, puede que uno de los dones espirituales por el que más agradecido me siento sea el de haber sido bendecido con un espíritu obediente. Siempre que recibía un sabio consejo de mis padres o de los líderes de la Iglesia, le prestaba atención y trataba de que formara parte de mis pensamientos y acciones. Hermanos del sacerdocio, les insto a que cultiven el don del espíritu obediente. El Salvador enseñó que cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Cómo saber si somos prudentes o insensatos? Si cuando recibimos un consejo inspirado, obedecemos. Esa es la prueba de la prudencia y la insensatez. ¿En qué nos beneficia recibir un consejo sabio si no damos oído a sus palabras? ¿De qué vale la experiencia si no aprendemos de ella? ¿Qué sentido tienen las Escrituras si no apreciamos sus palabras ni las aplicamos a nuestro diario vivir? El presidente Gordon B. Hinckley ha prometido que nuestro Padre Celestial derramará sus bendiciones sobre aquellos que caminen obedeciendo sus mandamientos. Yo uno mi voz a la suya. Testifico que Jesús es el Cristo viviente, el Salvador de todo el género humano. Testifico que Dios está a nuestro lado. Él se preocupa por sus hijos y los ama. Profetas videntes y reveladores guían el progreso de la Iglesia restaurada de Jesucristo. El presidente Gordon B. Hinckley es un profeta actual tanto para la Iglesia como para el mundo. Doy gracias a mi Creador por esta maravillosa vida en la que cada uno tiene la oportunidad de aprender lecciones que no podríamos comprender en su totalidad por ningún otro medio. Mis queridos hermanos, ruego que nos fijemos metas rectas y que trabajemos para alcanzarlas, que hagamos lo justo y que ofrezcamos nuestro amor a los que nos rodean. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, Joseph. We love you. Gracias, Joseph. Te amamos. Qué gozo es estar en su presencia, hermanos, al reunirse ustedes alrededor del mundo. Me recuerda a las palabras del himno: mirad, reales huestes ya entran a luchar, con armas y banderas, el mal a conquistar. En verdad, ustedes son las huestes reales de Dios, fieles y justos. Esta noche quisiera hablarles a los miembros más jóvenes de este ejército real, el sacerdocio arónico, a los diáconos, los maestros y los presbíteros, que se lanzan al campo de batalla de la vida. Aunque no lo recuerden, se adhirieron a esta causa con una sola decisión, la cual tomaron hace mucho tiempo en su existencia preterrenal. Allí, en el gran concilio de los cielos, decidieron obedecer la voluntad de su Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Recuerda esto: tú eres un hijo de Dios que decidió seguir al Salvador cuando más importaba, y eso te hace verdaderamente un gran hombre. A causa de la decisión divina que determinó tu progreso eterno, recibiste un cuerpo físico. Ganaste la libertad de escoger el bien en lugar del mal. Y ahora estás creciendo y preparándote para tomar sobre ti todos los atributos de nuestro Salvador.
Te has bautizado y has recibido el Espíritu Santo. Estás aprendiendo quién eres, por qué estás aquí y hacia dónde vas. Y ahora has recibido el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico es el sacerdocio preparatorio que se les ha dado en esta época de preparación de la vida. El modo en que magnifiquen ese sacerdocio los preparará para tomar las decisiones más importantes en el futuro. Entre ellas, recibir el sacerdocio de Melquisedec, ir al templo, servir en una misión, lograr una educación, escoger una profesión, elegir una compañera y sellarse en el templo por tiempo y por toda la eternidad. Hay un tiempo y una época para cada una de nuestras decisiones. Asegúrense de tomar las decisiones en el momento y en la época apropiada. Todas las decisiones que afectarán su vida las tomarán en un periodo relativamente corto y muy ocupado entre los 20 y los 30 años, durante lo que yo llamo la década de las decisiones. Durante mi entrenamiento como piloto de combate, me preparé en un simulador de vuelo para tomar decisiones esenciales. Por ejemplo, practiqué la decisión de cuándo abandonar un avión, si la luz de incendio se prendía y si comenzaba a dar vueltas sin control. Recuerdo a un amigo que no se preparó para ello. De algún modo se escapaba de la práctica en el simulador y se iba a jugar golf o a nadar. Nunca aprendió los procedimientos de emergencia. Unos meses más tarde, su avión se incendió y comenzó a caer al suelo en llamas. Al ver la luz de incendios prenderse, su joven compañero, que había desarrollado una reacción programada, supo cuándo abandonar el avión. Saltó en paracaídas y se salvó. Pero mi amigo, que no se había preparado para tomar esa decisión, se quedó en el avión y murió en el impacto. En la década que tienen por delante, su tiempo de preparación será limitado. Como poseedores del sacerdocio arónico, es importante que se preparen ahora. Deben desarrollar sus propias reacciones programadas para las decisiones importantes que tomarán en la próxima década. Deben saber qué hacer y cuándo hacerlo al presentárseles una decisión. Recuerden que no tomar una decisión puede ser tan fatal como tomar la decisión equivocada. Muchas de las decisiones que tomen o que no tomen tendrán consecuencias eternas. Ahora es el tiempo de convertirse en discípulo de Jesucristo, lo que significa aceptar su invitación, la de ven, sígueme. Esa es la decisión que tomamos en la vida preterrenal. Ahora debemos volver a tomarla aquí en la tierra, todos los días, en cada situación, al tomar sobre nosotros el nombre del Salvador, al recordar su sacrificio expiatorio y al guardar sus mandamientos. Es lo que convinimos hacer al bautizarnos, y tenemos la oportunidad de renovar esos convenios cada vez que participamos de la Santa Cena. Ahora es el tiempo de organizarse y de prepararse para tener el Espíritu Santo como compañero constante. Eso significa hacer lo que sus padres y sus líderes les han enseñado: leer las Escrituras, orar por la mañana y por la noche, mantener una apariencia ordenada y pulcra, seguir un horario, establecer y lograr metas, ser honrados en sus tratos, mantener las promesas y ser merecedores del sacerdocio que poseen. Siempre, siempre vivan las normas reveladas por los profetas en el folleto para la fortaleza de la juventud. Ahora es el tiempo de decidir quiénes son sus amigos y de ser dignos de una compañera eterna y justa. Es muy simple, hermanos. Como me enseñó mi madre, Dios los cría y ellos se juntan. Su grupo de amigos puede inspirarlos a hacer grandes cosas o tentarlos a ir por caminos extraños y desastrosos. Los verdaderos amigos nos facilitan vivir el Evangelio. Nunca nos piden que escojamos entre sus caminos y los senderos del Señor. Nos ayudan a ser personas buenas que atraen a otros verdaderos amigos. Nos ayudan a llegar a ser la clase de personas que una compañera recta puede escoger para vivir con Él eternamente.
Si desean esa clase de amigos, pregúntense a sí mismos, ¿soy yo esa clase de amigo para otros? ¿Soy yo el tipo de persona que deseo que sea mi compañera eterna? Ahora es el tiempo de prepararse para la misión. Según sus circunstancias, podrán prestar servicio en una misión de proselitismo de tiempo completo. Eso es importante, pero recuerden que lo más importante es ir al templo rumbo a la misión. La misión es una oportunidad invalorable de guardar los convenios al vivir la ley de consagración, dando todo su tiempo, dones y talentos al Señor y sirviéndole con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Siempre he sentido que los 2 años que servirán serán el diezmo del tiempo de los primeros 20 años de su vida. Pero aunque no puedan prestar servicio en una misión de tiempo completo, pueden prepararse para que un día en el futuro, cuando el momento sea justo, vayan al templo y hagan convenios sagrados a fin de recibir las bendiciones eternas. Ahora es el tiempo de prepararse para una capacitación, una carrera, una profesión. Como jóvenes del sacerdocio arónico, se encuentran en el período de práctica para la vida. Su dedicación a la escuela ahora les permitirá cumplir en el futuro con el consejo del presidente Hinckley de obtener toda la educación posible. Decidan ahora hacer lo mejor que puedan en la escuela y en el trabajo. Entonces, cuando se presente la oportunidad, estarán preparados para aprovecharla. Debemos recordar que a todo hombre le es dado un don. Desarrollen sus dones y sus talentos, jóvenes. Escojan en oración las clases, los programas de capacitación y los trabajos que los prepararán para mejores oportunidades y responsabilidades en lo futuro. Ahora es el tiempo de obedecer. En la vida preterrenal, nuestra obediencia no fue selectiva. No seleccionábamos las partes del eterno plan que obedeceríamos. Aprendí esa lección la primera noche que volamos solos en el entrenamiento de pilotos. A todos se nos instruyó, no hagan vuelos acrobáticos de noche. Son pilotos principiantes que no han sido capacitados en los instrumentos de vuelo. Un poco más tarde, un piloto que por lo general era bueno y que era un gran amigo, decidió desobedecer esa orden. Al volar en giros y volteretas en el cielo oscuro de Texas, miró por la cubierta de la cabina y pensó que veía las estrellas por encima de él. Pero en realidad lo que veía eran las luces de las plataformas petrolíficas por debajo. Sintió vértigo. La fuerza de gravedad sobre el avión hacía que pareciera estar derecho aun cuando estaba al revés. Al jalar la palanca para elevarse en el cielo nocturno, cayó en picada hacia la tierra y se estrelló contra las luces centellantes del yacimiento petrolífico que estaba debajo. Al pilotear un avión, si se cambia la posición solo 1 grado a la vez, el oído no lo detecta. Hermanos, jóvenes y mayores, cuando seleccionamos lo que obedecemos, cambiamos nuestra posición con relación al Señor. Y por lo general lo hacemos 1 grado a la vez. Y cuando las engañosas fuerzas del adversario actúan sobre nosotros, no las podemos detectar y sufrimos un vértigo espiritual. Aunque parece que vamos en una dirección segura, en realidad vamos camino al desastre. En la vida preterrenal, nuestra decisión de seguir al Señor fue todo o nada. Seguir ese mismo modelo a través de nuestra aprobación terrenal permitirá que cada uno de nosotros regrese a nuestro Padre Celestial. Ahora es el tiempo de emplear debidamente nuestro tiempo. Esta es la vida cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Les testifico que su tiempo sobre la tierra bastará si aprenden a usarlo sabiamente en su juventud. Oh, recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud. Si aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. Ahora es el tiempo de proteger su legado.
Casi al final de su vida, el profeta del Antiguo Testamento, Jacob, dio una bendición de padre a cada uno de sus hijos. Rubén era el primogénito y tenía el derecho a la primogenitura, bendiciones especiales reservadas solo para él. Pero su padre dijo: «Tú eres impetuoso como las aguas, no serás el principal». Piensen por un momento lo que significa la frase impetuoso como las aguas. Cuando el agua se calienta, se evapora. Cuando se enfría, se congela. Cuando no se canaliza, causa erosión y destruye todo lo que encuentra en su camino. Como poseedores del sacerdocio arónico, ustedes también tienen un legado. Les doy el desafío de ser obedientes y firmes, de no permitir que su resolución se debilite poco a poco, ni que su determinación de seguir al Salvador se evapore. Sean firmes como la roca al vivir el Evangelio. Ninguno de nosotros conoce todas las bendiciones que nos esperan, y la única manera en que perdemos estas bendiciones es renunciar a ellas por medio de la desobediencia. No abandonen su legado eterno por las cosas de este mundo. Seamos obedientes y preparémonos para honrar, proteger y recibir nuestro glorioso legado. Jóvenes, ustedes son la fuerza vital del ejército del Señor, los soldados jóvenes de estos últimos días, porque lo que sembréis, eso mismo cosecharéis. Al considerar la gloriosa cosecha que tenemos por delante, les invito a reflexionar sobre cómo tomarán las decisiones en la próxima década. La ley de la cosecha nos ofrece un modelo para tomar decisiones. Preparen el terreno por medio de la oración, con el conocimiento de que son hijos de Dios. Planten la semilla al consultar con quienes les darán consejos sabios. Luego, busquen la guía del Espíritu Santo. Permitan que las semillas de la inspiración crezcan. Las ideas que nacen necesitan cuidado y tiempo para madurar. La luz de la inspiración traerá la cosecha espiritual que vendrá cuando le preguntemos a nuestro Padre Celestial en oración si hemos tomado la decisión correcta. A medida que sigamos esa luz, la oscuridad se desvanecerá y la luz se hará más y más resplandeciente hasta el día perfecto, ese día en que estemos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Por último, estén presentes. Cada uno de nosotros estuvo presente en el Concilio de los Cielos para escoger el gran plan de felicidad del que ahora disfrutamos. Jóvenes, cuando se comprometan con ustedes mismos, con su familia, con su obispo o su jefe, estén presentes. Cuando sea el momento de estar en la iglesia, en la mutual, o cumpliendo con una responsabilidad del sacerdocio, estén presentes. Al momento de graduarse de la escuela o de programas de capacitación, estén presentes. Cuando llegue el tiempo de servir en una misión, estén presentes. Cuando la jovencita a quien más amen se arrolle frente al altar del Santo Templo de Dios, estén presentes y no como testigos. Cuando su familia se reúna en el reino celestial, estén presentes. Cuando el Salvador los espere para recibirlos al regresar con honor de su vida en la tierra, y su Padre Celestial los espere para envolverlos entre los brazos de su amor, estén presentes. Después de la década de las decisiones, sigan hacia adelante. Elévense, hombres de Dios, sean fieles, sean cumplidores, seamos dignos y estemos a la medida de las dignas hijas de Dios que estarán a nuestro lado a lo largo de la eternidad, para que podamos honrarlas a medida que honramos al Señor. Testifico que su Padre Celestial sabe que están aquí esta noche, ya que ustedes son parte de su poderoso ejército real, cuyas filas ya rebosan con hombres de valor, que siguen al caudillo y cantan con vigor: a vencer por Él que nos salva, a vencer por Cristo Rey Jesús. Él está allí, quiere que estemos con Él, nos guía y nuestra victoria es a través de Él. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Mis queridos hermanos, qué gran bendición es estar reunidos con la primera presidencia y con los 12 apóstoles. Cada poseedor del sacerdocio aquí presente, ya sea que tenga 12 o 112 años, puede heredar el orden celestial de vida gracias a nuestro Salvador Jesucristo, por obedecer a las leyes y las ordenanzas del Evangelio. Es maravilloso reflexionar en ello, y sé que es cierto. Ustedes son quienes están a cargo de su mundo. Con esta perspectiva por delante, consideremos la siguiente historia. Un joven lleno de aspiraciones y de energía se matriculó en una selecta universidad. En aquel tiempo tenía el oficio de presbítero. Su meta era elevada. Deseaba llegar a ser médico. Su objetivo era ambicioso. Quería ser rico. Deseaba jugar al fútbol americano, así que se acercó a los entrenadores y con el tiempo consiguió entrar en el equipo. Lo llamaríamos como un agregado. Y ahora podría alardear como se hace en el mundo de los deportes. Así pensaba él. Pero no había reparado en algo que terminaría por frustrar sus grandes y vanas ambiciones. No había atesorado para sí. Había subestimado la importancia de una preparación adecuada, de la necesidad de asistir regularmente y del estudio disciplinado, así como la clase de química de la universidad. Las consecuencias fueron rápidas e inclementes. Se produjeron antes de los 90 días. Sucedió así. El día en que su cuerpo de 1,73 metros y de 77 kilos se encontró frente a un jugador gigantesco del equipo de la universidad, supo que se había equivocado de deporte. Sus ojos y su mente, por no estar acostumbrados al estudio riguroso, rehusaron funcionar tras breves momentos con los libros. El punto culminante de su fracaso fue el examen final de química. Basta decir que sus respuestas a las preguntas del examen ni siquiera se aproximaron a la ley de los promedios. Fue un completo fracaso. Por medio del trabajo arduo de una misión que le dio una visión correcta de los propósitos de la vida y de una preparación implacable, logró superar las consecuencias de ese breve periodo de insensatez. No obstante, todavía hoy tengo pesadillas sobre aquella clase de química. Afortunadamente, el Señor nos ha mostrado cómo evitar semejante insensatez y sufrimiento, y nos dijo: escuchad, oh pueblo de mi iglesia, escuchad, pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente. Preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca. La doctrina de la segunda venida del Mesías representa uno de los mayores incentivos para prepararnos y para vivir de una manera correcta. El Padre Celestial sabe que prometer recompensas estimula a sus hijos en realizar obras de rectitud y que la promesa del castigo genera temor a hacer lo malo. Tales son las revelaciones tocantes a la segunda venida de nuestro Señor. Esas revelaciones hablan de señales y de maravillas en la tierra y en los cielos. Predicen tiempos problemáticos y acontecimientos futuros de un alcance y de una duración enormes. Y lo más importante, recibimos estas promesas divinas. El Señor tendrá poder sobre sus santos y reinará en medio de ellos, a fin de que mediante mi providencia, no obstante las tribulaciones que os sobrevengan, la iglesia se sostenga independiente de todas las otras criaturas bajo el mundo celestial. Y, si estáis preparados, no temeréis. Estas promesas llevan a los poseedores del sacerdocio a prepararse a sí mismos y a su familia para la aparición del Señor. No hay necesidad de sentir ansiedad por los acontecimientos que precederán a la segunda venida. Sintámonos muy agradecidos por nuestra comprensión de lo que nos aguarda. Apreciemos el hecho de que somos nosotros quienes estamos a cargo de nuestra vida, en calidad de agentes del Señor, responsables de lo que nos ha confiado. La fórmula es simple: sean fieles, despejen su vida y atesoren para sí. Sean fieles. Como poseedores del sacerdocio practicamos el gesto suave y la palabra amable. Somos hombres que oran, que santifican el día de reposo, que conocen la palabra de Dios. Pagamos los diezmos, ayunamos y damos ofrendas de ayuno generosas. Guardamos nuestros convenios y consagramos la vida a edificar el reino de Dios. Y hermanos, atesoramos para nosotros mismos. Al hacer esas cosas, el Señor tendrá poder sobre sus santos y reinará
en medio de nosotros. Despejen su vida. Como hombres de Dios, nos apartamos del exceso y procuramos lo que edifica, ya que lo que no edifica no es de Dios. Si nuestros tratos, relaciones, actividades, afanes o planes nos impiden poner a Dios en primer lugar, tendremos que reducir y despejar nuestra vida. Si tenemos deudas, las pagamos y vivimos libres de ellas hasta donde sea posible. Y hermanos, atesoramos para nosotros mismos. Entonces, mediante su providencia, no obstante las tribulaciones, la iglesia y su pueblo se sostendrán independientemente. Atesorar para sí. Nuestras esposas desempeñan un papel fundamental en esa obra, pero necesitan esposos que sean líderes en lo que respecta a la preparación familiar. Los niños necesitan padres que les inculquen esa tradición justa y entonces ellos harán lo mismo con sus hijos y sus reservas no escasearán. Un principio clave del Evangelio es el de prepararse para los días de carestía. El trabajo, la industriosidad y la frugalidad forman parte de una vida de realeza. Recuerden las palabras de Pablo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sentados ante nosotros se encuentran los 3 sumos sacerdotes presidentes que constituyen la primera presidencia de la Iglesia. Del presidente James E. Faust, segundo consejero, escuchamos: el padre y la madre son los responsables del almacén de la familia y tienen que almacenar lo que su propia familia querría tener en caso de emergencia. Y Dios nos sostendrá a través de nuestras pruebas. Del presidente Thomas S. Monson, primer consejero, escuchamos: habría muchas más personas capaces de vencer las olas de las dificultades económicas de su vida si contaran con un plan de almacenamiento suficiente para un año y si no tuvieran deudas. En la actualidad, observamos mucho esto al revés. Tienen al menos un año de deudas almacenadas y están libres de comida. Del presidente Gordon B. Hinckley, el profeta del Señor, escuchamos: el mejor lugar para tener alimentos guardados es dentro de nuestra casa. Podemos comenzar modestamente. Empezar por almacenar alimentos para una semana, e ir aumentando a un mes o a 3. Temo que muchos piensan que el almacenamiento de alimentos para largo plazo está tan fuera de su alcance que no hagan ningún esfuerzo al respecto. Comience poco a poco y gradualmente diríjanse al logro de un objetivo razonable. La preparación inspirada se fundamenta en los cimientos de la fe en Jesucristo, en la obediencia y en llevar una vida frugal. Los miembros no deben llegar a extremos, pero sí deben comenzar. Instamos a los poseedores del sacerdocio que almacenen lo suficiente para que ustedes y sus familias puedan soportar las vicisitudes de la vida. Por favor, asegúrense de que las personas que están bajo su supervisión reciban los folletos titulados «Preparad todo lo que fuere necesario». Exhórtenles a prepararse para los días de dificultad que están por venir. Líderes del sacerdocio, soliciten la ayuda de la sociedad de socorro para fomentar la preparación familiar y la economía del hogar. Las mujeres de la iglesia necesitan su apoyo, responderán a su liderazgo. Todas las organizaciones auxiliares de la iglesia pueden cultivar la fe. Alienten a que pongan agua y que ahorren dinero. Este método sencillo les permitirá acumular rápidamente reservas suficientes para varios meses. Con el tiempo, podrán ampliar esos esfuerzos modestos al almacenar suministros por un largo plazo, como cereales, legumbres y otros alimentos básicos que les permitan mantenerse con vida en caso de no tener nada más que comer. Si nos esforzamos al máximo, podremos estar seguros de que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Disfrutaremos de una mayor sabiduría, seguridad, tranquilidad mental y bienestar personal. Estaremos preparados y por esa razón no temeremos. Para concluir, quisiera presentarles a la familia de Luca y Patricia Beccarono, que viven en un pueblo a los alrededores de Roma, Italia. En una carta reciente escribieron lo siguiente: tras ciertas experiencias llegamos a la conclusión de que es importante almacenar los productos que utilizamos. A veces tenemos que cambiar nuestras costumbres de comer respecto a ciertos tipos de alimentos. La paz que sentimos y el deseo de ser fieles al mandamiento que el Señor nos ha dado a través del profeta actual nos permite sentir el Espíritu Santo.
no temer y comprobar que las señales de los tiempos que anuncian la segunda venida del Señor son una bendición y no algo que debemos temer. Nos regocijamos en ello. Nos motiva a ser fieles, a perseverar hasta el fin, a ser salvos y a obtener la vida eterna. Como comentario final, el hermano Vacarolo escribe lo siguiente. Perdone que no escriba muy bien en inglés. Espero que comprenda lo que he procurado explicarle. Hermano y hermana Vacarolo, les comprendemos, porque las Escrituras mismas lo declaran. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes a tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él te enderecerá tus veredas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. El coro y la congregación ahora cantarán el himno número 3, Ya regocijemos. El presidente James E. Faust, segundo consejero de la primera presidencia, se dirigirá a nosotros y después de sus palabras, yo tendré el privilegio de hablarles. El coro cantará y la congregación.
Hermanos, esta noche me gustaría hablarles como si ustedes fueran mis nietos. Deseo que lo que tenga que decir se aplique a todos los jóvenes poseedores del sacerdocio en todas partes. Al pensar en esta gran congregación y también en los miles más que se unen a nosotros vía satélite, me recuerdan a la gran bendición que es ser un poseedor del sacerdocio. Es una que se reserva para unos pocos considerando los billones de personas que hay en el mundo. El poseer el sacerdocio es un destacado honor. Aún así, cualquier hombre o joven digno mayor de 12 años puede recibir el sacerdocio en la iglesia. El sacerdocio es la autoridad delegada al hombre para ministrar en el nombre de Dios. Es un poder que nadie puede asumir de su propia iniciativa. Según Pablo dijo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es una autoridad que excede todos los poderes humanos para crear. Peter, un jovencito presbítero, escribió una experiencia, la cual le enseñó que el poder del sacerdocio es muy real. En Ontario, Canadá, un joven converso de su barrio se le sostuvo como maestro en el sacerdocio arónico, y a Peter se le pidió que fuera el que efectuara la ordenación. Peter escribió, «Nunca había puesto mis manos sobre la cabeza de nadie, y me sentía inadecuado para ello, pero el Espíritu me aseguró que estaba bien que lo hiciera». El joven que iba a ser ordenado se sentó en la silla. Yo me paré directamente detrás de él. Nuestro presidente de hombres jóvenes me guió en la oración y fui repitiendo cada palabra que él me decía. Al terminar la ordenación, diciendo, «Y ahora deseamos pronunciar una bendición sobre tu cabeza», el presidente de hombres jóvenes me miró y me indicó que debía continuar por mí mismo. En ese instante, el significado del sacerdocio cambió completamente para mí. Ya no era tan solo un título, sino era la auténtica autoridad para actuar en el nombre de Dios. Y ahora estaba confirmándole la autoridad a otra persona. Hice una pausa y esperé a que el Espíritu me susurrara lo que tenía que decir. Es difícil para mí describir lo que sentía durante la bendición, pero puedo declarar que tengo un testimonio más fuerte de que el poder del sacerdocio es verdadero. Jóvenes, no cabe duda que ustedes están ansiosos de recibir el sacerdocio mayor o de Melquisedec. De este sacerdocio, el profeta José Smith dijo, quedó instituido desde antes de la fundación de esta tierra, antes que las estrellas todas del alba alabaran y se regocijaran todos los hijos de Dios. Y es el sacerdocio mayor y más santo, y es según el orden del Hijo de Dios. Como poseedores del sacerdocio somos agentes del Señor. El Señor habla de este sagrado oficio a los líderes de la iglesia en Kirkland en 1831. De modo que siendo vosotros agentes, estáis en la obra del Señor, y lo que hagáis conforme a su voluntad es asunto del Señor. El presidente Hinckley a menudo nos ha recordado que la obra misional es esencialmente una responsabilidad del sacerdocio. Es un gran honor y una responsabilidad el ser llamado a servir al Señor en la obra misional. Este servicio nos aporta gozo duradero, a pesar de que a veces pueda ser desafiante y desalentador. Mi misión cambió el curso de mi vida. Fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido. El servir en una misión nos prepara para la labor del resto de nuestra vida y para la eternidad. Espero que cada uno de ustedes se convierta en un hombre de Dios. Se conviertan en hombres de Dios por medio de las obras justas. Honrarán y magnificarán el sacerdocio. Y al igual que el apóstol Pablo dijo, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. No siempre es fácil seguir un plan justo y ser obediente a las leyes de la sociedad y a las leyes del Señor. Sin embargo, a la larga, el seguir las reglas es el mejor camino para obtener
todas las bendiciones y las cosas que el Señor nos ha prometido. Todos somos responsables por nuestras acciones. Mi experiencia como abogado me ha enseñado que los que siguen una vida de crimen con frecuencia culpan al padre o a la madre o a la sociedad cuando se les encarcela. Aún así, ellos escogen libremente actuar en contra de la naturaleza de Dios y, en consecuencia, están en contra de la naturaleza de la felicidad. Algunos de ellos incluso dicen, el diablo me forzó a hacerlo. La verdad en esa afirmación es que el diablo nos induce a hacer lo que es malo. Y la mentira de esta es que el diablo no puede forzarnos a hacer nada. Las cosas que nosotros no deseemos hacer. Las tentaciones y las dificultades nos vienen a todos, vienen sea en nuestra juventud, en la mediana o la tercera edad. Una vez alguien observó, en la juventud nos metemos en problemas, en la vejez los problemas vienen a nosotros. El aumento de la permisividad de nuestra sociedad requerirá que nos aferremos mucho más fuerte a la barra de hierro de la rectitud para así recibir las bendiciones y la protección del Señor. Hay un gran peligro al menospreciar las tentaciones de Satanás. Tendremos que protegernos de todo mal todos los días de nuestra vida. Todos los hombres jóvenes que posean el sacerdocio tienen la responsabilidad de respetar a las mujeres. Al salir en citas con las encantadoras mujeres jóvenes de la iglesia, ustedes tienen la responsabilidad de proteger la seguridad física y la virtud de ellas. El sacerdocio que poseen les da una mayor responsabilidad de asegurarse que los altos valores morales de la iglesia siempre se mantengan. Saben muy bien que no deben acercarse al borde del apetito sexual. Perderán parte de lo que es sagrado de ustedes mismos al sobrepasar ese límite y abusar de los poderes de la procreación. ¿Cómo puede alguno de nosotros tener la esperanza de tener una función importante por tiempo o por la eternidad si no ejercemos el poder del autocontrol? Estar casados con una mujer virtuosa que ame al Señor y les ame a ustedes y respete su sacerdocio es una de las bendiciones más grandes de la vida y de la eternidad. He aprendido eso de los 60 años o más que llevo de matrimonio con mi esposa Ruth. Los amigos y los conocidos añaden mucho a las riquezas de esta vida, pero estas estrechas relaciones pueden ser temporales. Nadie les ama más o se preocupa tanto por el bienestar como sus padres. Podrán dudar de lo que les digan, pero nunca podrán dudar del amor y de la preocupación que ellos tienen por ustedes y por su bienestar. Llegará la hora en que ustedes jóvenes tendrán la responsabilidad de cuidar de la esposa y de los hijos que dependerán de ustedes. Cuando se casen, serán responsables del bienestar de su esposa y del total bienestar de sus hijos cuando empiecen una familia. El matrimonio y la paternidad pueden traer felicidad y gozo eterno. Como dijo el presidente Joseph F. Smith, es la vida familiar en la cual el gobierno se basa, el gobierno de la iglesia, y se perpetúa. Para lograr la sublime realización en el hogar, ambos compañeros deben estar plenamente dedicados al matrimonio. El presidente David O. McKay dijo una vez, cuando una persona pone el trabajo o el placer por encima de su hogar, en ese momento comienza un descenso hacia el debilitamiento de su alma. Algunos de ustedes ya están por muy buen camino para llegar a lograr sus metas en la vida. Y estamos orgullosos de ustedes. Mi padre me dijo una vez que él pensó que lograría el éxito una vez que se graduase de la Facultad de Derecho. Dijo que en verdad, en cierto sentido, su graduación fue solo el principio de mayores desafíos. No lograremos el éxito definitivo ni tampoco estaremos libres de desafíos mundanos en esta vida. Vivimos en una era de especialización. Cuando era niño, mucha gente tenía vehículos del modelo Ford T. Comparados con los automóviles modernos, estos tenían una mecánica relativamente sencilla. Mucha gente podría arreglar sus propios automóviles, al pulir las válvulas, cambiar los aros de los pistones, instalar nuevas bandas para los frenos y utilizar una generosa cantidad de alambre de bala o de fardo. Hoy en día, los automóviles son tan sofisticados para una persona común y corriente sepa cómo arreglarlos.
Los mecánicos de hoy utilizan una computadora para diagnosticar los problemas del motor. Les doy este ejemplo para animarles a ustedes, hombres jóvenes, a que obtengan una capacitación y una formación académica para estar al día. La formación técnica es muy importante y lo mismo se aplica en los campos de la educación superior. Todo tipo de oficio requiere un aprendizaje especializado. No importa la vocación que escojan seguir en la vida, siempre y cuando sea honrada. La manera en la que provean para sus familias es su decisión. El aprender un oficio es una buena forma de pagar las cuentas, pero debe haber un compromiso real para hacer algo más de nuestra parte. No dejen que las cosas materiales de la vida les absorban hasta que lleguen al punto de perder la esencia de su humanidad. Recordarán a Jacob Marley, un personaje del novelista inglés Charles Dickens. Jacob lamentó su obsesión con el trabajo cuando exclamó: «¿Negocios? El género humano era mi negocio. El bienestar general era mi negocio». Cada uno de nosotros debería tener una función para fortalecer a la sociedad, especialmente en llevar a cabo la obra de Dios. He aprendido que para todos nosotros que poseemos el sacerdocio, la mejor fórmula para tener éxito es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El éxito no llegará inmediatamente porque requiere preparación y un arduo trabajo. Realmente, no hay fórmulas mágicas para el éxito. Cada uno de nosotros es una creación única de nuestro Padre Celestial. No hay dos completamente idénticos. Nadie ha recibido exactamente los mismos dones y talentos. Debemos aumentar esos talentos y dones y utilizarlos con eficacia para hacerlos únicos. Por ejemplo, cuando era joven, había un buen jovencito en nuestro vecindario que no era un erudito, pero que con sus manos fabricaba hermosos muebles. A él y a mí se nos llamó al servicio militar el mismo día. A él le costaba mucho trabajo aprender a tender su cama para pasar la inspección. Pero trataba de ayudarle yo. Pero él podía transformar los pedazos de madera en una magnífica obra de arte. De acuerdo a lo que dijo el presidente Howard W. Hunter, algunos creen que el talento, la creatividad, la estabilidad moral o la grandeza no están asociados con la juventud, sino que están reservados para la gente mayor. Eso no es así. Jóvenes, ustedes tienen un futuro con muchas promesas. Son los beneficiarios del conocimiento que el mundo no ha tenido antes. Este conocimiento les permitirá contribuir al mundo de los negocios modernos, también de la industria, de la agricultura y de las profesiones. Puede que ustedes sean contados entre los que defenderán una forma de vida en los campos de la batalla. Serán contados entre los que empezarán los principios del Evangelio en el mundo y los que ayuden a la iglesia a crecer. Ahora, mis queridos nietos y extraordinarios hombres jóvenes que se encuentran al alcance de mi voz, sigan adelante, avancen con fe y rectitud. Si así lo hacen, el Señor les fortalecerá y les magnificará para que sigan adelante y lleven a cabo las cosas maravillosas. Testifico de esto y de la influencia del sacerdocio, y de esto testifico de la influencia del sacerdocio que ha sido en mi vida. Y durante todos los años de mi vida he tratado de hacer en lo que yo creo y lo que yo pienso. Sé que no recuerdo ni una sola situación en la que haya dañado mi carrera, ni en la que haya perdido valiosos amigos al admitir humildemente que yo era miembro de la iglesia. Les dejo mi testimonio hoy y también mi bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos reunidos esta noche como un cuerpo poderoso del sacerdocio, tanto aquí en el centro de conferencias como en muchos lugares alrededor del mundo. Me siento honrado por el privilegio de hablarles. Ruego que la inspiración del Señor guíe mis pensamientos e inspire mis palabras. Durante las últimas semanas, al contemplar sobre lo que les podría decir esta noche,
He pensado muchas veces en nuestra bendición de ser portadores del sagrado sacerdocio de Dios. Cuando miramos al mundo en su totalidad, con una población de más de 6.000 millones y medio de personas, nos damos cuenta que somos un grupo muy pequeño y selecto. Los que poseemos el sacerdocio somos, en las palabras del apóstol Pedro, linaje escogido, real sacerdocio. El presidente José F. Smith definió el sacerdocio como el poder de Dios delegado al hombre, mediante el cual éste puede actuar en la tierra para la salvación de la familia humana, por el cual éste puede declarar la voluntad de Dios como si ángeles estuviesen presentes para declararla a ellos mismos, mediante el cual los hombres quedan facultados para que lo que aten en la tierra sea atado en los cielos y lo que desaten en la tierra sea desatado en los cielos. El presidente Smith agregó: el sacerdocio es sagrado y debe mantenerse sagrado para la gente. Mis hermanos, el sacerdocio es un don que trae no solo bendiciones especiales, sino también responsabilidades solemnes. Es nuestra responsabilidad vivir de tal manera que seamos dignos del sacerdocio que poseemos. Vivimos en una época en la que nos encontramos rodeados por muchas cosas que tienen la intención de atraernos a caminos que conducen a la destrucción. Evitar esos caminos requiere determinación y valor. El valor cuenta. Aprendí esa verdad de una forma vívida y dramática hace muchos años. En ese entonces era obispo. Se realizaba la sesión general de nuestra conferencia de estaca en el salón de asambleas de la manzana del templo en Salt Lake City. Se iba a reorganizar nuestra presidencia de estaca. El sacerdocio arónico, incluyendo a los obispados, estaba encargado de la música para la conferencia. Al terminar de cantar el primer himno, el presidente José Fielding Smith, la autoridad visitante, fue al púlpito y leyó los nombres de la nueva presidencia de estaca para sostenerlos. Estoy seguro de que les habían avisado, el presidente Fexer y el presidente Byrd, ambos habían sido consejeros, conocían de su llamamiento y se les había avisado. Pero entonces indicó de que mi nombre iba a ser sostenido también para ser el segundo consejero en la presidencia de estaca. Y yo no tenía ni conocimiento de ello. Cuando pude tener el valor y responder a ser consejero en la presidencia de estaca, recordé la canción que acabábamos de cantar como coro. Tenía que ver con la palabra de sabiduría y se llamaba «Ten valor, hijo mío, para decir no». Ese día escogí como tema de mis palabras «Ten valor, hijo mío, para decir sí». Se nos exige a cada uno mostrar valor constantemente. Valor para defender nuestras creencias. Valor para cumplir nuestras responsabilidades. Valor para honrar nuestro sacerdocio. Donde quiera que vayamos, nuestro sacerdocio nos acompaña. ¿Permanecemos en lugares santos? El presidente J. Reuben Clark, hijo, que sirvió por muchos años como consejero en la primera presidencia, dijo: el sacerdocio no es como la ropa, que se puede quitar y luego volver a poner. Dependiendo de nosotros, es un legado eterno. Continuó: si tuviésemos esa convicción de que no podemos dejar de lado el sacerdocio y de que Dios nos considerará culpables si lo degradamos, nos salvaría de hacer un buen número de cosas y nos salvaría de ir a muchos lugares. Si cada vez que nos alejásemos de la vía recta y angosta, pensáramos, poseo el sacerdocio, ¿debería hacerlo? No nos tomaría mucho tiempo volver al camino recto y estrecho.
Fin de la cita. El presidente Spencer W. Kimball dijo, el poder del sacerdocio que poseen no tiene límites. Cualquier limitación proviene de ustedes. Si no están en armonía con el Espíritu del Señor, se limitan ustedes mismos en el poder que ejercen. Mis hermanos del sacerdocio, desde el más joven al más anciano, ¿viven su vida de acuerdo con lo que el Señor requiere? ¿Son dignos de poseer el sacerdocio de Dios? Si no lo son, tomen la decisión aquí y ahora. Ármense del valor necesario y realicen cualquier cambio que sea necesario para que su vida sea lo que debe ser. Para navegar a salvo los mares de la mortalidad, necesitamos la guía del marinero eterno, el gran Jehová. Si estamos en la obra del Señor, tenemos derecho a su ayuda. Yo he recibido su ayuda en innumerables ocasiones de mi vida. Durante las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial, cumplí los 18 años y me ordenaron elder, una semana antes de partir a la Marina en servicio activo. Un miembro del obispado de mi barrio estaba en la estación para despedirme. Justo antes de subir al tren, me dio un libro que coloco frente a ustedes esta noche. El título es El Manual Misional. La fecha, 1944. Yo me reí e hice el comentario, estaré en la Marina, no en una misión. Él me contestó, llévatelo igual, tal vez te sea útil. Y lo fue. Durante el entrenamiento básico, el comandante de la compañía nos enseñó cómo empacar la ropa en una bolsa grande de marinero. Nos aconsejó, si tienen un objeto duro y rectangular para poner en el fondo de la bolsa, su ropa se mantendrá más firme. De inmediato pensé, ¿dónde voy a encontrar algo duro y rectangular? De inmediato pensé en el objeto rectangular adecuado, el manual misional. Así me sirvió por 12 semanas, hasta el fondo de esa bolsa. La noche antes de salir de licencia para Navidad, como siempre, pensábamos en casa. Había silencio en las barracas. De repente me di cuenta de que mi amigo de la litera contigua, un miembro de la iglesia, Leland Merrill, se quejaba de dolor. Le pregunté, ¿qué te pasa, Merrill? Contestó, estoy enfermo, realmente enfermo. Le aconsejé que fuera al dispensario de la base, pero me contestó, con razón, que si lo hacía, no podría ir a casa para Navidad. Creo que entonces le sugerí que se callara para que no tuviéramos que despertar a todos. Las horas se prolongaron y sus quejidos aumentaron. Entonces, en desesperación, susurró, Monson, ¿no eres tú un elder? Admití que así era, tras lo cual me rogó, dame una bendición. Me di cuenta de que nunca había dado una bendición, nunca había recibido una bendición, ni tampoco había observado darse una bendición. Oré al Señor pidiendo ayuda. Se me contestó, mira al fondo de la bolsa de marinero. Así que a las 2 de la mañana vacié el contenido de mi bolsa en el piso. Llevé el objeto duro y rectangular, el manual misional, hacia la luz y leí cómo bendecir a una persona enferma. Ante la mirada curiosa de alrededor de 120 marineros, procedí a darle una bendición. Antes de que guardara mis cosas, Leland Merrill dormía como un niño. A la mañana siguiente, Merrill me dijo con una sonrisa, Monson, me alegro de que tengas el sacerdocio. Solo mi gratitud superó su alegría. Gratitud no solo por el sacerdocio, sino por ser digno de recibir la ayuda que se requería en un momento de necesidad
y por ser digno de ejercer el poder del sacerdocio. Hermanos, nuestro Señor y Salvador dijo, ven, sígueme. Si aceptamos su invitación y caminamos en sus pasos, Él enderecerá nuestras veredas. En abril del 2000 sentí tal ayuda. Había recibido una llamada telefónica de Rosa Salas Gifford, a quien no conocía. Me explicó que sus padres habían venido de visita de Costa Rica por unos meses y que justo una semana antes de su llamada, a su padre, Bernardo Augusto Salas, lo habían diagnosticado con cáncer. Me indicó que los doctores le habían informado a la familia que el padre solo iba a vivir unos días más. El gran deseo de su padre, me explicó, era conocerme a mí antes de morir. Me dio su dirección y me preguntó si yo podría ir a su casa en Salt Lake City para conversar con su padre. Debido a reuniones y obligaciones, era bastante tarde cuando salí de la oficina, pero en vez de ir directamente a casa, tuve la impresión que debía ir más hacia el sur y visitar al hermano Salas esa misma noche. Con la dirección en la mano, traté de encontrar la casa. Con bastante tráfico y con poca luz, me pasé del lugar donde la calle que conducía a la casa debía haber estado. No podía ver nada. No me doy por vencido fácilmente. Di la vuelta alrededor de la cuadra y volví. Todavía nada. Traté una vez más y aún ni señales de la calle. Comencé a sentir que estaría justificado si me volvía a casa. Había hecho un galante esfuerzo, pero no había encontrado la dirección. Ofrecí una oración en silencio para pedir ayuda. Me sentí inspirado a acercarme al lugar en dirección opuesta. Recorrí una cierta distancia y le di la vuelta, de modo que ahora estaba del otro lado de la calle. En esa dirección había menos tránsito. Al acercarme al lugar otra vez, pude ver a través de la tenue luz una señal tirada al borde de la calle y un camino casi invisible, lleno de hierbas, que conducía a un pequeño edificio de apartamentos y a una casa pequeña a cierta distancia de la calle principal. Al dirigirme hacia los apartamentos, una niña pequeña vestida de blanco me hizo señas con las manos y supe que había encontrado a la familia. Me invitaron a la casa y luego me llevaron al cuarto donde reposaba el hermano Salas. Alrededor de la cama se encontraban las 3 hijas, un yerno y la hermana Salas. Todos menos el yerno eran de Costa Rica. Por la apariencia del hermano Salas se notaba la gravedad de su estado. Tenía un paño húmedo, deshilachado sobre la frente, no una toalla, sino un paño húmedo, indicando la humilde situación económica de la familia. Después de despertarlo, el hermano Salas abrió los ojos y una tenue sonrisa adornó sus labios cuando lo tomé de la mano. Le dije, he venido a conocerlo. Sus ojos y los míos se llenaron de lágrimas. Pregunté si deseaban una bendición y la respuesta unánime de los familiares fue afirmativa. Ya que el yerno no poseía el sacerdocio, le di una bendición del sacerdocio yo solo. Las palabras parecían fluir libremente bajo la dirección del Espíritu del Señor. Incluí las palabras del Señor que se encuentran en la sección 84 de Doctrina y Convenios, versículo 88. Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Después de la bendición, expresé unas palabras de consuelo a los acongojados familiares. Hablé despacio,
para que pudieran entender mi inglés. Y después, con mi poca habilidad de hablar español, les hice saber que los amaba y que nuestro Padre Celestial los bendeciría. Les pedí la Biblia de la familia y les señalé el versículo 4 de 3 Juan. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Les dije, esto es lo que su esposo y su padre desea que recuerden ahora que se prepara para dejar esta existencia mortal. La dulce esposa del hermano Salas me pidió que escribiera la referencia de las 2 escrituras que había compartido con ellos, para que las pudieran volver a leer. Como no tenía nada a mano donde escribirlas, la hermana Salas buscó en su bolso y sacó un pedacito de papel. Al agarrarlo, noté que era un recibo de diezmos. Mi corazón se conmovió cuando me di cuenta de que, a pesar de las condiciones muy humildes en las que vivían, eran fieles pagadores de diezmos. Después de una tierna despedida, me acompañaron a mi auto. Al dirigirme a casa, reflexioné sobre el espíritu especial que sentimos. Experimenté también, como muchas veces antes, un sentimiento de gratitud porque mi Padre Celestial había respondido la oración de otra persona a través de mí. Mis hermanos, recordemos siempre que el sacerdocio de Dios que poseemos es un don sagrado que nos trae a nosotros y a quienes servimos las bendiciones del cielo. Ruego que nosotros, donde quiera que estemos, honremos y protejamos ese sacerdocio, que estemos siempre en la obra del Señor y que conservemos el derecho de recibir su ayuda. Se está librando una batalla por las almas de los hombres, la suya y la mía, y continúa implacable. Como clarín, nos llega la palabra del Señor a ustedes, a mí y a todos los poseedores del sacerdocio por doquier. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. Ruego que todos tengamos ese valor de hacerlo así. Es mi humilde oración y ofrezco esta oración en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Les recordamos que la transmisión del programa del Coro del Tabernáculo se emitirá mañana en la mañana de 9:30 a 10, hora de Salt Lake City. La sesión del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. Expresamos nuestro aprecio al coro de poseedores del sacerdocio de la Universidad Brigham Young por la hermosa música que nos han brindado esta noche. Nuestro último orador de esta sesión será el presidente Gordon B. Hinckley, nuestro amado profeta. Después de las palabras del presidente Hinckley, el coro cantará Amo al Señor. El elder Paul B. Johnson de los 70 ofrecerá la última oración. Presidente Hinckley. My dear brethren of the priesthood. Mis queridos hermanos del sacerdocio, qué gran inspiración es mirar los rostros de los 21,000 de ustedes que se encuentran aquí en el centro de conferencias y saber que también millones se reúnen en los centros de reuniones y en otros lugares alrededor del mundo. Me da pena ser tan mayor en esta época en que la vida es cada vez más emocionante. Como todos ustedes saben, hace 12 años se me ordenó y se me apartó presidente de la Iglesia, específicamente el 12 de marzo de 1995. El elder Ballard
ha recogido algunas cifras relacionadas con estos 12 años. Y cito de su informe: 387.750 misioneros ingresaron al campo misional, lo cual constituye casi un 40% de los misioneros que han prestado servicio en esta dispensación. Eso representa que desde que se organizó la Iglesia hace 177 años, el 40% sirvió en los últimos 12 años. Se han bautizado 3.400.000 conversos, lo que equivale a más de una cuarta parte del total actual de miembros de la Iglesia. La cantidad total de misiones de la Iglesia ha aumentado de 303 a 344 y muy pronto se van a agregar 3 más. La retención, de acuerdo con la asistencia a las reuniones sacramentales, las ordenaciones al sacerdocio y a la fidelidad en el pago del diezmo, ha aumentado de modo significativo. A pesar de que todo eso tiene un significado extraordinario, estoy convencido de que con un poquito más de dedicación, ese admirable pasado tan reciente podría ser solo el comienzo de un grandioso futuro. Pon tu hombro a la lid con fervor, haz tu obra con afán y amor. En esta causa todos debemos trabajar y luchar. Pon tu hombro a la lid. Quisiera ahora tocar un tema diferente. He hablado de eso hace muchos años, pero lo vuelvo a repetir porque quienes lo oyeron aquella vez ya se han olvidado y quienes nunca lo oyeron necesitan oírlo. Se trata del presidente Joseph F. Smith, que prestó servicio en calidad de presidente de la Iglesia durante 17 años, de 1901 a 1918. El padre de Joseph F. Smith era Hyrum Smith, hermano del profeta José Smith, que fue asesinado con él en Carthage. Joseph F. nació en Far West, estado de Missouri, el 13 de noviembre de 1838 y fue llevado de allí siendo aún muy pequeñito. Cuando era aún un niño, ya que no había cumplido los 6 años, durante la noche oyó que alguien llamaba a la ventana de la casa de su madre en Nauvoo. Era un hombre que había ido cabalgando a toda prisa desde Carthage para notificar a la hermana Smith que esa tarde habían dado muerte a su esposo. A la edad de 9 años, condujo con su madre una yunta de bueyes en medio de las llanuras hasta este valle. Cuando tenía 15 años, se le llamó para servir una misión en Hawái. Se las arregló para viajar a San Francisco, donde trabajó en un aserradero a fin de ganar el dinero que necesitaba para viajar a las islas. En ese entonces, Hawái no era un centro turístico. En su mayoría los habitantes eran nativos, casi todos pobres, pero muy generosos con lo que tenían. Él aprendió a hablar su idioma y a amarlos. Mientras prestaba allí servicio, tuvo un sueño excepcional. De su narración acerca de él, cito: "Una vez", dijo él, "en la misión me sentía muy agobiado. Estaba casi sin ropa y completamente sin amigos, con excepción de la amistad de un pueblo pobre, sin instrucción. Me sentía tan rebajado en mi condición de pobreza, falta de inteligencia y conocimiento, ya que era tan jovencito que difícilmente me atrevía a mirar a un hombre a la cara. Mientras me hallaba en esa condición, una noche soñé que iba de viaje
con la impresión de que debía darme prisa, apurarme con todas mis fuerzas por temor a llegar demasiado tarde. Corría por el camino con toda la rapidez posible y estaba consciente de llevar solo un atadito, un pañuelo dentro del cual iba un pequeño bulto. No me di cuenta precisa de lo que era, ya que llevaba mucha prisa. Pero por último llegué a una maravillosa mansión y pensé que sabía que ese era mi destino. Al dirigirme allí con la prisa que llevaba, vi un letrero que decía baño. Rápidamente me desvié y entré en el baño y me lavé. Abrí el pequeño bulto que llevaba y en él había un juego de ropa blanca y limpia, cosa que no había visto por mucho tiempo, porque aquellos entre quienes vivía no se preocupaban mucho por dejar las cosas demasiado limpias. Sin embargo, esa ropa estaba limpia y me la puse. Luego corrí hacia lo que parecía ser una gran entrada o puerta. Toqué, se abrió la puerta y el hombre que se presentó ante mí era el profeta José Smith. Me dirigió una mirada un poco recriminatoria y las primeras palabras que dijo fueron: Joseph, llegas tarde. No obstante, sentí confianza y dije: sí, pero estoy limpio. Me encuentro limpio. Me tomó de la mano y me hizo pasar. Luego cerró la gran puerta. Sentí su mano tan palpable como la mano de cualquier otro hombre. Lo reconocí. Y al entrar vi a mi padre y a Brigham Young y a Heber C. Kimball y a Willard Richards y a otros buenos hombres que yo había conocido que estaban de pie en fila. Miré como si fuera a través de este valle y parecía estar lleno de una gran multitud de personas. Pero en la plataforma se encontraban todos los que yo había conocido. Mi madre estaba sentada con un niño en su regazo y pude nombrar a todos cuyos nombres yo conocía que estaban sentados allí, los cuales parecían hallarse entre los escogidos, entre los exaltados. Cuando tuve ese sueño, me encontraba solo, acostado sobre una estera en lo alto de las montañas de Hawái. Nadie estaba conmigo, pero en esta visión toqué con mi mano al profeta y vi que una sonrisa aparecía en su rostro. Esa mañana, al despertar, yo era un hombre, aunque por la edad solo era un joven. Después de eso, no temía a nada en el mundo. Podía enfrentarme a cualquier hombre, mujer o niño y mirarlos a los ojos y sentir en mi alma que yo era un hombre hecho y derecho. Esa visión, esa manifestación y ese testimonio que disfruté en esa ocasión me han hecho lo que soy, si es que soy alguna cosa buena o limpia o recta ante el Señor. Si es que hay cosa buena dentro de mí, esto me ha ayudado en toda prueba y en toda dificultad. Y aquí termina su narración. Lo más significativo de ese sueño se encuentra en el reproche del profeta José Smith al joven Joseph F. Smith. El profeta le dijo: Joseph, llegas tarde. Y el joven Joseph F. le respondió: sí, pero estoy limpio, me encuentro limpio. La consecuencia de aquel sueño fue que un muchacho se transformó en un hombre. Su declaración, estoy limpio, le dio la confianza y el valor para afrontar cualquier persona y cualquier circunstancia.
Recibió la fortaleza que proviene de una conciencia tranquila, fortalecida por la aprobación del profeta José Smith. Ese sueño profético tiene algo que atañe a todo hombre y a todo joven que forma parte de la vasta congregación reunida aquí esta noche. Es un antiguo dicho entre nosotros que la limpieza es tan importante como la santidad. El profeta Isaías dijo: «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». En la revelación moderna, el Señor ha dicho: «Sed limpios los que lleváis los vasos del Señor». En un mundo que se deleita en la inmundicia, sean puros, tanto de palabra, de pensamiento, de cuerpo, como en el vestir. A cada uno de ustedes les digo, sean limpios en su lenguaje. Hay tantas malas palabras y sordidez al hablar en estos días. El no expresarse en un lenguaje limpio los señala como personas que tienen un vocabulario muy limitado. Cuando Jehová escribió en las tablas de piedra, dijo a los hijos de Israel: «No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano». El Señor ha reafirmado ese mandamiento mediante la revelación moderna con estas palabras: Recordad que lo que viene de arriba es sagrado y debe expresarse con cuidado y por constreñimiento del Espíritu. Sean limpios de pensamiento, dijo el Señor, y háganse todas las cosas con pureza ante mí. Una mente sucia se expresa en un lenguaje profano y sucio. Una mente limpia se expresa en un lenguaje positivo y que eleva el espíritu y en hechos que brindan felicidad al corazón. Sean puros de cuerpo. En el vestir y en la manera de actuar, no permitan que les hagan tatuajes. Si lo hacen, algún día se arrepentirán de ellos. Solo por medio de un procedimiento doloroso y costoso se puede quitar un tatuaje. Sean limpios, pulcros y ordenados. Una vestimenta desaliñada lleva a tener malos modales. No me preocupa tanto lo que vistan, siempre y cuando esté pulcro y limpio. Recuerden el sueño de Joseph F. Smith. Mientras se dirigía deprisa hacia la mansión, llevaba un pequeño bulto atado con un pañuelo. Después que se bañó y lo abrió, encontró que tenía ropa limpia. Ya sea que bendigan o repartan la Santa Cena, luzcan lo mejor que puedan. Mis queridos hermanos, asegúrense de su limpieza personal. Y así, mis queridos hermanos, podría seguir. Podría hablarles de lo que sucede en el Internet y con el uso de la computadora, que lleva a pensamientos y acciones degradantes. Es suficiente decir que es totalmente inapropiado para ti que posees el sacerdocio de Dios. Tú eres su siervo escogido y has sido ordenado algo santo y maravilloso. Tú no puedes vivir en el mundo y participar de las vías del mundo, sino que tienes que estar por sobre todo eso. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Para ustedes jóvenes les digo que sigan estudiando. Cuando se casen tendrán la obligación de mantener a su familia.
Ante ustedes se presenta un mundo innumerable de oportunidades y la instrucción educacional es la llave que abre esa puerta. Será la puerta de la mansión sobre la cual soñó Joseph F. Smith cuando era un muchacho que dormía en las montañas de Hawái. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Hablen con el Señor en oración. Cultiven una relación con Él. Él es el Todopoderoso y tiene poder para elevarnos y ayudarnos. Ruego que así sea. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, inclinamos nuestras cabezas en esta ocasión en señal de gratitud por haber participado en esta grandiosa congregación de poseedores del sacerdocio. Estamos sumamente agradecidos de vivir en este periodo importante de la historia del mundo, en una época en que se ha restaurado el sacerdocio. Estamos agradecidos porque hay profetas y apóstoles, y tan agradecidos por los mensajes que se han expresado y se han recibido en esta oportunidad. Te pedimos que nos bendigas con tu Espíritu, para que los pensamientos y las ideas que hemos tenido y los mensajes que hemos escuchado puedan mantenerse con nosotros y que seamos limpios y estemos abiertos a tu Espíritu y seamos poseedores del sacerdocio dignos. Estamos tan agradecidos de la oportunidad de haber escuchado a nuestro amado profeta, al presidente Gordon B. Hinckley, a sus consejeros y a los demás. Te pedimos ahora que por favor nos acompañes, nos ayudes, nos fortalezcas. En el nombre de Jesucristo. Amén.